esta idea de sesiones o de conferencias online a, pues eso, sobre todo a Abel, que está ahí detrás organizando todo, y a José Manuel. Creo que es una idea bastante buena el hecho de, bueno, de poder estar conectados, de poder, pues eso, compartir un poquito de información en esta clave de, pues a estas horas ya un poquito más relajadas, una información un poquito más ligera y establecer, pues eso, hablar un poquito de un tema de actualidad y luego, pues, establecer un pequeño debate, una tertulia, una charla, pues bueno, para pasar el rato un poquito y es lo más parecido que vamos a tener, bueno, ojalá no, pero algo muy parecido a echarnos unas cervezas todos juntos. Entonces, nada, para mí se me hace un poco raro el hecho de eso, de convertirme en youtuber y de hablar directamente, aunque sé que estáis ahí, de hablar directamente al ordenador y yo estoy aquí solo en casa y se hace un poco extraño, pero bueno, yo creo que con el tiempo nos iremos acostumbrando. Yo soy una persona muy optimista y me gusta imaginaros todos ahí pendientes, con la manta, con las palomitas, ahí de lo que estoy contando. Aunque, quizás la realidad es que estáis, pues bueno, haciendo vuestras cosas, o tú vas viendo Netflix al lado, o lo que sea. De tal caso, en fin, da igual. Como somos un montón, somos bastantes, la idea es, la dinámica es contar yo la charla, y luego dejar, si no vamos a hacer interrupciones por el tema de que sea, pues eso, de que no se nos vaya de las manos y nada, y luego ya pues abriremos un pequeño debate, el que quiera hacer preguntas en el foro las hará y el que quiera pues conectarse con su cámara pues le hará las preguntas pues eso, online, pues con la cámara o con el audio como estoy yo ahora. Entonces nada, vamos al lío. Estimulación cerebral no invasiva, dopaje neuronal o realidad terapéutica. Entonces, antes de ver todo esto, la idea es pues ver un poquito la base de todo. Y la base de todo, aunque estemos ya pues eso, bien entrado el siglo XXI, parece a estas alturas demasiado obvio decir que el sistema nervioso central pues que es maleable, es cambiable, es decir, que se adapta a las circunstancias del entorno. Esto ya parece que es obvio. Pero no resulta tan obvio dar una serie de ideas o de información de cómo se realizan estos cambios o con qué rapidez se producen estos cambios, porque muchas veces estos cambios son muy sutiles. Y, por ejemplo, voy a empezar con esta historia, este estudio, en el que midieron el campo cortical o el campo de recepción cortical del tibial anterior en pacientes no tenían ningún tipo de lesión neurológica, pero sí que habían tenido una inmovilización del tobillo. Entonces, lo que midieron fue medir la representación cortical del tibial anterior, es decir, todos sabemos que todo el cuerpo está organizado somatotópicamente, está representado en la corteza cerebral. Entonces, lo que hicieron es cuantificar el campo del tibial anterior en personas que habían tenido una inmovilización, pues por un esguince, por una fractura, por lo que sea, habían tenido 15 días de inmovilización de tobillo. Pues bien, en solo 15 días de inmovilización de tobillo, estas personas habían disminuido la representación cortical del tibial anterior en el cerebro, es decir, solo 15 días de desuso y ya se están produciendo cambios en el cerebro en torno a esa musculatura. No hacen falta grandes lesiones neurológicas, no hace falta pues una patología de base muy grande para producirse esos cambios. Y muchas veces otro estudio que nos da una idea de esa velocidad de cambio es este estudio que también me encanta, de Pascual Leone, en el que midieron la representación cortical, en este caso, del primer interóseo del dedo, en pacientes, en sujetos lectores de braille, sujetos que leían braille. Entonces, claro, al leer braille, este músculo pues tenía una actividad muy frecuente. Y además era gente que no eran ciega, es decir, que trabajaban leyendo braille. Entonces se dieron cuenta que durante los días de trabajo, durante los días de la semana, el campo, la representación cortical del primer interóseo era mayor, y luego, después, en el fin de semana, tras 2 días de descanso, la representación cortical volvía a disminuir. Es decir, ahora en 2 días de desuso,
pues volvemos a disminuir esa representación cortical en este caso del primer interóseo. Y luego con el uso volvemos otra vez a recuperarlo. Entonces esto además nos da una idea de esa velocidad de cambio, de estos cambios neuroplásticos que se producen en el cerebro. Entonces, con todo esto, fijaros la idea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la posibilidad de poder inducir, a ver si, voy a cacharrear con esto, a ver si consigo que vayáis a ver. De poder inducir el cambio aquí en esta circuitería que tenemos en el cerebro, que a mí se me antojara en el cerebro. Es decir, si yo tuviera herramientas que pudieran producir cambios específicos a nivel cerebral. Pues bien, esas herramientas de neuromodulación están desde hace mucho tiempo. Y son herramientas las que primero salieron de estimulación cerebral invasiva. Entonces, está bien, podemos incidir, podemos meternos aquí dentro y estimular, pero claro, tenemos que abrir al paciente, tenemos que meter un electrodo, tenemos que, pues eso, todas las complicaciones que ello conlleva, es algo invasivo. Entonces, pues bueno, hay herramientas, pero las primeras que salieron eran estas y tenían estos inconvenientes. Pero con el paso de los años se desarrollaron otra serie de herramientas de estimulación cerebral no invasiva. Entonces, las principales son la estimulación magnética transcranial y la corriente directa transcranial. Entonces, claro, para estas herramientas no hace falta abrir el cráneo del paciente. Entonces ya eso es un plus, no necesitamos ver tanta sangre, esto es algo no invasivo. Y son herramientas en las que podemos, pues, inducir cambios en diferentes regiones cerebrales. La estimulación, tanto la estimulación magnética como la corriente directa, pues aplican estas intervenciones. Y aquí ya yo ya empiezo a dar como el primer paro al colectivo, porque, fijaos, la estimulación magnética nació en el 1985 y la corriente directa, tal y como la conocemos hoy, en el 2000. Es decir, esto ya lleva cierto recorrido, bastante recorrido. Y además otra cosa, que es otra pregunta que nos soléis hacer bastante, es decir, si esto realmente lo podemos aplicar los fisios, pues fijaros, es estimulación no invasiva, son agentes físicos y es terapéutico. Y además hay bastante evidencia detrás. Entonces, esto es fisioterapia. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos estado haciendo los fisioterapeutas todo este tiempo? Pues bueno, mirando para otro lado, buscando cosas raras, técnicas que, bueno, que podían carecer o no carecer, o que sí y tal, y teníamos estas herramientas que estaban ahí desarrollándose por neuropsiquiatras, por neurólogos y por neuropsicólogos, y nosotros, pues bueno, parece que estábamos apartados de todo esto, y ahora poco a poco estamos empezando a despertar y estamos diciendo, pues que esto a lo mejor son herramientas que nos interesan y que funcionan. Entonces, pues bueno, vamos a indagar un poquito sobre ellas y vamos a conocerlas. Entonces, en qué consiste la estimulación magnética transcraneal. Ya os digo, son dos herramientas diferentes, dos técnicas diferentes. Lo primero que tenemos que saber es diferenciarlas. La estimulación magnética transcraneal, ¿cómo funciona? Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que no es magnetoterapia, es decir, que no nos engañe el nombre. La estimulación magnética viene dado por la forma de evocación de la corriente. Es decir, nosotros tenemos aquí un aparato grande y voluminoso, si lo comparamos con la corriente directa. Creo que he pintado sin querer aquí en el... A ver, esperad un momento. Vale. Es que estoy cacharreando. Vale, creo que ahora mi mano la veis mejor si yo me muevo por aquí, ¿no? Creo que sí. Vale, si no me decís algo. Vale. Gracias, ya lo veo. Pues bien, tenemos aquí este cacharrito, que es un estimulador por el que pasa una gran cantidad de... una corriente de una intensidad muy alta. Se genera, es decir, un campo eléctrico primario. Por la ley de inducción electromagnética de Faraday, al pasar esa corriente magnética por esta bobina, en cuyo interior hay hilos de cobre, se genera un campo magnético. Y ese campo magnético lo que hace es crear un campo eléctrico secundario. Ese campo eléctrico secundario que se crea
lejano a la bobina, salta de la bobina, es decir, no es como un electrodo que se produce debajo del electrodo, sino que salta a la bobina y de esta forma, si lo ponemos sobre la bobina, lo que tenemos es que se genera un estímulo eléctrico dentro del interior del cerebro. Entonces, si es lo que estáis pensando, es dar chispazos al cerebro. Y tenemos, ¿de qué forma? Tenemos un campo eléctrico primario, un campo magnético y un campo eléctrico secundario. De esta forma, los efectos que se originan son debidos al campo eléctrico, no al campo magnético. No es magnetoterapia. En la estimulación magnética transcraneal, el efecto perseguido es la estimulación eléctrica del cerebro, pero de un origen, de una forma de evocarla de forma magnética. Pero lo que está pasando aquí dentro es la inducción, es un estímulo eléctrico. ¿Sí? Entonces, bien, ya nos hemos familiarizado un poquito con esto, pero ¿esto para qué sirve? Pues bien, la posibilidad de poder producir perturbaciones específicas dentro del cerebro, poder provocar despolarizaciones específicas dentro del cerebro y activar vías, si yo eso lo conjugo con una herramienta como la electromiografía, donde yo puedo ver las respuestas que me produce esa estimulación, pues puedo tener medidas muy buenas para el diagnóstico, puedo tener medidas de conducción central. Al final es hacer lo que hace un electricista, es decir, doy un estímulo en un sitio y registro cómo llega ese estímulo. Si está registrando bien, si está llegando bien, es que está todo correcto. Si no llega bien el registro, pues es que hay algún problema. Entonces, entre esas medidas, la más famosa es el potencial evocado motor. Entonces, ¿qué es un potencial evocado motor? Pues, fijaros, es provocar un estímulo sobre una parte de la corteza motora primaria. Aquí vemos una representación de la corteza motora primaria, donde tenemos todo pues representado en nuestro cuerpo, los diferentes músculos. Entonces, en función de lo que yo estimule por aquí, pues desencadeno pues toda la vía motora, activo en la médula espinal, corteza o tracto corticoespinal, acabo excitando la motoneurona alfa, nervio periférico, y al final voy al músculo diana que he seleccionado. En este caso, por ejemplo, vemos el tibial anterior. Pues fijaros, este es el potencial evocado motor de un voluntario sano. Yo puedo medir cuánto tiempo tarda en llegar ese estímulo y cómo de grande llega este estímulo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto se lo hago a un paciente con lesión medular? Un paciente con una lesión medular que tiene, pues eso, interrumpida la lesión medular. Pues bien, si la lesión medular es completa, la información, el potencial evocador, ni está ni se le espera, es completa, es decir, yo aquí tengo una interrupción, no llega al potencial evocador motor. Si la lesión medular es incompleta, pues pasará esto, pasará que yo tengo una lesión, un potencial que llega pues más retardado y con menor amplitud. Entonces, de esta forma yo puedo ver, dicho de una forma, el grado de severidad de una lesión medular incompleta, es decir, cuánto tengo dañado el tracto corticoespinal. Si esto a un paciente, si lo hago a un paciente con ictus, pues puedo ver cómo de dañada está la corteza motora, en función, pues eso, de analizar ese potencial. Entonces, tiene un valor diagnóstico muy amplio. Pues como sé que las horas que son, y esto es un poco muy etéreo, pues la idea es ver un vídeo. Tenemos aquí unos cuantos vídeos que hemos grabado en el laboratorio, entonces, a ver, voy a hacer aquí el cambio, a ver si lo veáis. Esto para mí es nuevo también. Y fijaros. A ver si os voy a enlazar a un vídeo de YouTube. A ver si lo veis. Fijaros, esta es la bobina y quiero que veáis la mano. Veis que se va moviendo la mano. Es decir, lo que estamos haciendo es dar un estímulo y estamos estimulando la zona de la mano. Lo que veis ahí es un electrodo de electromiografía. Lo único que nos falta por ver es lo que vemos en la pantalla, es la electromiografía, pero estamos viendo visualmente que la mano se contrae. En función de si me muevo yo más ligeramente hacia un lado o hacia otro, pues veo que se mueven unos dedos u otros. No sé si... Vale, pues voy a parar. Cancelar. Otro enlace, otro potencial evocado motor. Lo habéis visto en la mano, lo que pasa es que no, nos ha faltado poder ver la pantalla. Lo que es realmente el potencial evocado, no la respuesta que generamos.
Vale, os voy a cargar otro vídeo. En este caso vais a ver que hemos cambiado de bobina porque lo que estamos estimulando es los miembros inferiores, en este caso el cuádriceps. Entonces, fijaros, os lo reproduzco ya. Es un poquito más largo. Y veis, pide una contracción voluntaria y sobre esa contracción voluntaria damos el estímulo. Y fijaros, ese es el potencial de acción, eso es lo que yo puedo registrar. Piensa que levantas la pierna, imagina que estás levantando la pierna. Él está relajado, sale el potencial, hay un poquito, pues, hay un poquito pequeño, ahí nos sale, ¿veis? Él imagina el movimiento y eso facilita también, y fijaros, el potencial se facilita, es decir, es una medida de cómo está trabajando su sistema motor. Si él está pensando, está haciendo una imagen de imaginería, su potencial se aumenta. Entonces, ya os digo, es una medida bastante interesante para aprender cosas. Ahora vuelvo a la presentación. Sí, vuelvo a la presentación. Sí. ¿Y qué otra cosa se puede hacer con esto, además de potenciales evocados? Pues algo que se llama lesiones virtuales. Y esto es algo un poquito más divertido ya. ¿Qué es esto de las lesiones virtuales? Pues bien, yo la primera vez que me hablaron de lesiones virtuales me imaginé algo así. Me imaginé pues cuando yo jugaba de pequeño a los videojuegos y como cuando evocábamos lesiones virtuales, ¿no? Pues en un videojuego evocas una lesión. Pero luego me enteré que no es algo realmente así, parecido. Se trata de que si yo puedo provocar estímulos a nivel de la corteza, yo puedo interferir en diferentes funciones del cerebro. De esta forma puedo, pues eso, interferir sobre ellas, puedo apagar, entre comillas, ciertas zonas o ciertas estructuras del cerebro y provocar una lesión virtual, una lesión momentánea sobre un sujeto sano que rápidamente reversible, que en unos segundos pues eso revierte. Entonces, como esto también resulta quizá un poco gore, pues vamos a volver a ver un vídeo bastante curioso. Igual, vamos a YouTube. A ver. Sigo con la sensación de estar hablando solo, esto de la falta de costumbre. Entonces, pero bueno, yo creo que estáis todos ahí. Fijaros en este vídeo. En este vídeo, este ya no es nuestro, esto ya lo hemos cogido de YouTube. If we start at the back of the brain, we've switched off my visual cortex, so made me unable to see things. If we move a little bit forward in the brain, we've interfered with people's ability and my ability to see faces. A little bit further forward, we've neuronavegador para situarse mejor en las diferentes zonas del cerebro. Fijaros. Hacer movimientos de coordinación, el mando del estímulo no puede mover. We've interfered with the ability to no funciona, no está funcionando. compute with numbers. Está contando. No es que le duela, no es que le molesta, es que no puede hacer la acción que le están pidiendo. London Bridge. ¿Hablar? London Bridge. London Bridge is falling down. You think of something you can do, and we've basically interfered with it with this machine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So what's the problem? I don't know. ¿Veis? Esa es la conclusión. ¿Cuál es el problema? Dice, no lo sé. Dice, no lo sé. El tema es que estamos interfiriendo en diferentes actividades del cerebro. Entonces, le impide hacer el gesto de llevar un dedo con el otro, le impide hacer las actividades de contar, de cantar y de hacer ciertas cosas de memoria. Entonces, podemos... ¿para qué sirve esto? Además de para pasar una buena tarde con un amigo, pues bueno, podemos aprender muchas cosas sobre el cerebro, el funcionamiento del cerebro. Entonces, pues bueno, simplemente que tengamos idea de para qué puede servir esta herramienta de estimulación magnética transcraneal. Y vamos a presentar la otra, la que yo la llamo la hermana pequeña o la prima hermana, porque cuanto más las estudio las dos, pues veo más diferencias entre ellas. Lo vais a encontrar también como muchas veces como TCS, Transcranial Direct Current Stimulation, viene del acrónimo en inglés. O sea, muchas veces tan utilizado esto que casi se utilizan indistintamente. Este es un aparato pues mucho más pequeño, en muchos casos portátil, se utiliza bastante más sencilla y bueno, y también es importante decirlo, el aparato es bastante más económico que el otro.
Y bueno, pues esto es que son galvánicas. Es que no tiene ninguna otra ciencia más allá de la complejidad de la estimulación, pero son estimulación, me da igual llamarla galvánica, corriente directa o corriente continua. Es lo mismo, son las galvánicas de toda la vida aplicadas en la cabeza, en el cerebro. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues fijaros, el electrodo positivo, la estimulación anódica, lo que hace es aumentar la excitabilidad neuronal. Y por el lado contrario, la estimulación catódica, donde yo coloco el electrodo negativo, lo que hace es disminuir la excitabilidad cortical. Entonces, muy a grandes rasgos podemos entender como, pues eso, como un on-off del cerebro. Lo que pasa es que, claro, si yo hago una estimulación anódica, es decir, una potenciación, pero me coloco en un centro inhibidor, lo que estoy es potenciando una inhibición, es decir, no es tan claro, no es tan fácil el on-off. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan? Pues fijaros, el electrodo activo se suele colocar sobre la corteza motora primaria y el electrodo de referencia se suele colocar en la zona supraauricular contralateral, es decir, encima del ojo contralateral. La dinámica, pues lo importante es que los electrodos conecten bien. Si me da igual hacer, bueno, este no está conectando muy bien, pero bueno, estos tienen menos glamour. Fijaros, me da igual hacerlo con un gorro de natación, con este sistema, es decir, hay diferentes sistemas, o tengo aquí este mucho más moderno, que pues esto ya sí que tiene bastante más glamour y es mucho más visual, donde yo puedo hacer esta estimulación, pero es lo mismo, me da igual el dispositivo que use, que la corriente va a funcionar igual. Entonces, claro, ¿por qué tanto revuelo con esto? Es decir, ¿por qué tantas personas apuntadas a esta charla, además de que porque es gratis? ¿Por qué más de 1000 artículos publicados en estos temas? A ver, son 2 técnicas, pues nada, 2 técnicas más para nuestro bazar, para nuestra consulta y ya está. Pero ¿por qué están dando tanto que hablar estas técnicas? Pues fijaros, es que pasan cosas muy curiosas, pasan cosas muy interesantes. Una de ellas es el neuroenhancement, o lo que, bueno, la traducción es la neuropotenciación, lo que han llamado es la neuropotenciación. Es decir, que no es que podemos utilizar solo esto para tratar pacientes, es que se ha visto una serie de cosas que hacen pensar que podemos potenciar habilidades en sujetos sanos. Es decir, no es la de que esto es un tratamiento, es que se ha visto que las personas que se ponen este tipo de estimulación pues tienen más puntuaciones jugando a los videojuegos, ¿no? Los gamers, estos que llaman ahora, los que juegan a los videojuegos, pues en algunos casos han presentado algún concurso, alguna competición con esto puesto y bueno, pues han dado que hablar. ¿Qué está pasando con esto? Pues bien, tenemos más pistas, que bueno, parece que las ratas, cuando las ponemos estimulación magnética, pues salen antes del laberinto. Entonces, esto da que pensar, da que hablar. Entonces, se está empezando a especular con la posibilidad de introducirlo en los servicios de seguridad o los servicios militares, incluso ya con revisiones a nivel científico sobre lo que llaman la neuropotenciación, es decir, si es esto viable. Y bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Porque parece ser que puede mejorar la precisión, puede mejorar la vigilancia, incluso, bueno, pues suena muy sensacionalista. Hay incluso un documental de Punset donde dice que si estas herramientas de estimulación cerebral pues van a servir para mejorar la raza humana. Pues bueno, pues, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿No? ¿Qué hay de cierto? Pues bien, ¿qué nos dice la literatura científica? Pues la literatura científica nos dice que algo hay, sí, algo hay. ¿Qué pasa? Fijaros, ahí en este estudio lo que vemos es que la corriente directa transcraneal me mejora la precisión a la hora de hacer círculos. Hacemos círculos con la mano izquierda y cuando yo tengo la corriente puesta, pues estos círculos los realizo de forma mejor, con la mano dominante. Entonces, hay literatura científica que lo apoya. También tenemos varios artículos que ven y observan mejoras en la fuerza. Es decir, tenemos que los pacientes, los sujetos sanos
que se ponen en esta estimulación aumentan niveles de fuerza. Y esto ya son, pues los artículos en la revista Neuroscience, en revistas científicas de calidad. Entonces, pues bueno, pues algo puede haber ahí. O tenemos, por ejemplo, este estudio bastante atractivo también de comparación para la fatiga de la corriente directa transcranial versus la cafeína. Y se ve que la corriente directa transcranial es más efectiva, mejora más tiempo de activación que la cafeína, mantiene los niveles de atención durante más tiempo y estabiliza el estado de ánimo tras la deprivación de sueño. Es decir, el uso de estas técnicas para contrarrestar la fatiga podría ser viable también. Más cositas. Pues bueno, es que para temas cognitivos o la atención mantenida, atención selectiva, memoria de trabajo y demás, ya está incluso mapeado, sabemos qué zonas del cerebro es mejor para estimular en función del objetivo que persigamos. Y esto, pues sí, está documentado, hay estudios científicos que lo avalan, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay de cierto, además de esto que sea cierto, qué pasa entonces? Entonces, ¿me puedo dopar yo con esto o no? Para lo que hemos venido, ¿no? En el título de la charla. Entonces, ¿me puedo dopar con esto? ¿Esto realmente es así? Pues fijaros, vamos ahora a matizar todo esto. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que hay estudios muy sugerentes, pero ¿qué problema hay en este campo? Que, pues fijaros, el problema es todo lo contrario que pasa en fisioterapia. En fisioterapia tenemos el problema de que no hay estudios. No hay estudios de casi nada. Y en el momento en que encontramos estudios de algo, pues damos palmas con las orejas porque hay un estudio que apoya lo que nosotros decimos. Aquí pasa lo contrario, aquí hay muchísimos estudios. Y hay muchísimos estudios que dicen de todo. Uno dice una cosa, otro dicen otra, y demás. Entonces, si nosotros hacemos lo que han llamado un cherry picking, si yo me pongo a coger las cerezas del árbol que a mí me interesan y dejo las malas, pues puedo enseñaros información como la que os he mostrado, información muy sugerente, artículos científicos que avalan muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con ello? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Problemas. Hay mucha variabilidad. Es decir, sí, hay estudios que dicen que va muy bien, pero hay otros estudios que dicen que no va tan bien. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A unos pacientes les va bien y a otros pacientes no les va bien. Estas técnicas no tienen el mismo resultado en todos los sujetos. Y es un campo que estudia, es decir, por qué a unos sí y a otros no. Y hay un montón de factores como genéticos y demás. Cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos hacen ver que en realidad esto a día de hoy no se utiliza no se puede utilizar, no se debe utilizar para hacer un neurodoping, para hacer una neuropotenciación. La duración del efecto es limitada. Sí, hay un montón de estudios que lo avalan, pero es que los efectos no duran más de 30 minutos, una hora. Entonces, ¿eso para qué? Sí, me lo pongo para estudiar inglés, me lo pongo para aprender hacer menos sesiones del carnet de conducir, pero ¿realmente va a ser útil? Pues seguramente a día de hoy no. Otra de las limitaciones que hay es que la mayor parte de los estudios estudian una única sesión. En voluntarios sanos estudian una única sesión. Entonces, ¿qué pasa con varias sesiones? ¿El efecto se va a amplificar o se va a revertir o va a ser incluso peor? No lo sabemos, no hay información. Entonces, es muy osado decir que con esto vamos a poder potenciar nuestro cerebro, vamos a poder mejorar nuestro aprendizaje, vamos a poder mejorar nuestra fuerza, es muy osado aún, no tenemos esa información. Y luego, por último, hablar de un posible efecto techo, que tampoco sabemos. Es decir, estos estudios están pensados en sanos para acabar aplicándose en pacientes con déficits cognitivos, en pacientes con dolor, en pacientes con déficits neurológicos, pero cuando yo esto lo aplico, por ejemplo, los que hemos visto de la mano y demás están en la mano izquierda. Cuando esto se lo aplica en la mano derecha, no sabemos qué va a pasar. Es decir, hay un efecto tope. Cuando un sujeto está muy bien, vamos a poder seguir potenciándole. Cuando un deportista tiene ya unos niveles de fuerza, unas reservas de fuerzas totalmente agotadas, vamos a poder obtener más de él. Pues tampoco se sabe. Entonces, la realidad es que a día de hoy, si nosotros queremos utilizar esto para neuropotenciar o en neurodoping, o como queramos llamar, o aprender mejor o lo que sea, pues no tenemos base sólida para apoyarlo. Pero claro, sí que hay muchos estudios, mucha información, pues eso, que hacen que corramos el riesgo de fliparnos, ¿no?
Y en este riesgo de fliparnos está este sistema DI. No sé si seguro que habéis oído hablar del DI, del Do It Yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Otros lo llaman DI, yo lo llamo el Juan Palomo. El Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, aplicarme yo mismo la estimulación cerebral. ¿Cómo? Pues con la estimulación magnética a día de hoy no es muy viable porque requiere mucha más técnica y es mucho más complejo, pero es que la corriente directa, ya hemos dicho antes, son galvánicas. Y una galvánica es una pila conectada con 2 cables. Es decir, es que hay tutoriales en YouTube de cómo hacerme un estimulador de corriente directa casero. Entonces, claro, esto tiene mucho peligro. Y además esto, parece que hay en ciertos sectores como un exceso de optimismo, porque las cosas salgan bien. Hay gente que dice que es un exceso de optimismo o a lo mejor es un exceso de ansias de dinero, porque, claro, fijaros qué publicidad. Un sistema profesional que aumenta el pico de performance, el pico de rendimiento. Tú ponte este dispositivo y vas a mejorar la carrera, vas a tocar mejor los instrumentos, porque, claro, sí que aprendizaje motor también hay ciertas pistas que mejoran. Revoluciona tu entrenamiento con neurociencia. Entonces, hay una serie de dispositivos que se están vendiendo al público en general, que tienen un coste muy limitado y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Como por ejemplo, con este cacharrito que tengo yo aquí. Este es el Brain Driver, fijaros lo que pone aquí, no sé si lo vais a ver, es Power as your brain, 20 minutes per day, es decir, potencia tu cerebro 20 minutos al día. Esto ha costado por Amazon 100 euros. Esto, por no tiene ni el CE. No estoy hablando del CE sanitario, no tiene ni el CE. Es decir, esto es un delito hasta venderlo. Entonces, mucho cuidado con aplicar cosas de estas a nuestros pacientes, porque esto no tiene seguridad ninguna. Pero bueno, hay ciertos foros en Internet donde se potencia esto, su uso. Hay ciertos sectores que quieren pues que al final cada usuario no es que sea una técnica médica, que cada usuario se lo compre y se lo ponga a sí mismo, con los riesgos que esto conlleva. Igual que ahora mismo, por un mal uso, pues no vamos a analizar eso, pues podemos encontrar en plataformas como el Lidl, pues podemos comprar un TENS. El objetivo es que esto se compre también en el Lidl. Entonces, hay pues foros de autouso, del Do It Yourself, tenemos incluso pues blogs y webs y foros donde incluso hasta se hacen un top 5 de los dispositivos de bajo coste a considerar este año, y sacan del 2017, del 2018 y de aquí a unos meses saldrá el de 2019. Entonces, esto es fliparse porque no tenemos base para decir todas estas cosas y no sabemos qué va a pasar cuando esto se prolonga durante varios meses. Incluso ya hay casos anecdóticos de que esto aplicado durante varios meses sin ningún control pues puede dar pues problemas de memoria o cosas raras que no conocemos. Entonces, mucho cuidadito con esto. Y contra esto, pues está clamando la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica. Es decir, esto es un comunicado que sacó hace unos años la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica para el uso, el do it yourself, el uso en este caso, la corriente directa transcranial, que es la más accesible. De esta forma definen como uso DI, pues cuando hacemos estimuladores caseros, es decir, si yo cojo en YouTube y me veo un vídeo de cómo funciona esto, de cómo se hace un estimulador y cojo y me lo pongo, pues eso es un uso DI. Si yo hago compras en Internet sin supervisión, es decir, si yo cojo esto y me lo pongo a mí mismo, cuidado, me lo pongo a mí mismo, si esto se lo pongo a un paciente, puedo ir a la cárcel. Entonces, vamos a tener cuidado con estas cositas. O si yo hago un uso médico, un offline, un uso no aprobado. Es decir, yo cojo, sí, tengo un aparato bueno, un aparato validado, pero doy el uso, el protocolo para lo que a mí me da la gana, sin que sea un uso demostrado. Pues todo eso, cuidado, y la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica pues lo desaconseja totalmente. Y pues eso, y nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales sanitarios es lo mismo, desaconsejarlo totalmente. Entonces, si esto, y además, por temas de seguridad, pues fijaros este estudio, por el tema es que muchas veces no sabemos lo que está pasando. Fijaros, en este estudio
lo que se vio es que la mejora de unas capacidades podría empeorar otras. Aquí lo que hicieron fue aprendizaje verbal y aprendizaje numérico. Y lo aplicaron, esto en el centro es un placebo, aplicaron en la corteza parietal posterior y la corteza dorsolateral prefrontal. Fijaros cómo el aprendizaje verbal mejora cuando se aplica la corteza parietal posterior, pero empeora cuando se aplica en la corteza dorsolateral, en la corteza dorsoparietal lateral. Sin embargo, las matemáticas empeoran cuando se utiliza o se aplica la corteza parietal posterior, pero mejora cuando se utiliza en la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, cuidado con esto, que no está del todo bien, hay protocolos que no están del todo bien establecidos, y cuidado con un uso autónomo y sin control de esto. Entonces, como parte final de esta parte de la charla, pues yo quiero transmitiros esto y no he encontrado la mejor forma que he encontrado. Pues el mejor ejemplo de, pues eso, de control y mesura que podemos tener, pues yo he encontrado a esta persona que nos diga, pues eso, a nuestro amigo Diego Armando, que la corriente directa transcranial no controlada puede ser perjudicial para la salud. Entonces, cuidado con este uso no controlada de la corriente directa transcranial. Entonces, claro, si para esto no vale, ¿para qué vale esto? ¿Qué indicaciones terapéuticas reales tiene? Pues bien, sí que las hay. Indicaciones terapéuticas, ¿para qué se está utilizando esto ahora mismo? La estimulación magnética transcranial. Pues bien, en 2014 salió una guía de práctica clínica de un panel de expertos donde, una guía muy rigurosa, donde verificaban las patologías para las que podría ser útil, clasificando desde una recomendación grado A, que dispone del máximo nivel de eficacia disponible, hasta una ausencia de recomendación, una recomendación grado B, que puede ser eficaz, probablemente eficaz, y un grado de recomendación C es posiblemente eficaz. De esta forma, fijaros, para la depresión contamos con un grado A de eficacia de la estimulación magnética. Para el tratamiento de la epilepsia se dispone de un grado C de evidencia. Un grado C de evidencia, que muchas veces, bueno, es un grado C, es como el más bajo. Que un grado C de evidencia para esta gente es 2 estudios controlados realizados por grupos independientes que apoyen esta técnica, que apoyen este uso, esta aplicación. Entonces, ya quisiera yo en fisioterapia que contáramos con un grado C para cualquier cosa. Entonces, muchas veces tenemos que poner las cosas en contexto. En cosas que nos interesan más a nosotros, bueno, en adicciones, a cigarrillos y a otras drogas también se ha utilizado con buenos resultados. Y, fijaros, para el dolor contamos con un grado A de evidencia para el dolor neuropático, y un grado C de evidencia para el síndrome regional complejo. Además, lo que hace es una estimulación muy parecida una analgesia muy parecida a la de la estimulación epidural. Es decir, que es que nos estamos ahorrando abrir al paciente. Y además, predice y responde. Es decir, de esto hay gente, como contaba antes, hay gente que responde y gente que no. Pues bien, con una forma no invasiva podemos predecir qué tipo de pacientes van a responder, les va a ir bien la estimulación invasiva para cosas más a largo tiempo y demás. Más usos que tiene esto en pacientes con accidente cerebrovascular. Ante un ictus, pues lo que tenemos es que el hemisferio lesionado pues disminuye su actividad, y por compensación el hemisferio sano aumenta esa actividad. Ese aumento de actividad del hemisferio sano se ha visto que tampoco es bueno. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué posibilidad tenemos? Podemos aplicar frecuencias bajas y disminuir la actividad del hemisferio sano, y esto cuenta con un grado de evidencia, o potenciar el hemisferio afecto, y esto cuenta con un grado de evidencia. Es decir, no son cosas que podrían ser, son cosas reales que ya tienen uso ahora mismo. Para el tratamiento del Parkinson, pues contamos con un grado de evidencia para funcionalidad, velocidad de la marcha, destreza manual y bradiquinesia. Y bueno, y hay otros, yo aquí solo os quería resumir, porque además tenemos poco tiempo y creo que me estoy empezando a ir de tiempo, os quería decir los usos que avala esta guía de práctica clínica de estándares internacionales. Hay otros usos más que no vamos a comentar por falta de tiempo. Respecto a la corriente directa transcranial, ¿qué usos tenemos? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues fijaros,
Esta guía, y aquí lo que se me ha colado el enlace, es decir, el enlace de en esta versión no se me ha puesto, pero vamos, es publicada en el año 2017 en la revista Clinical Neurophysiology y bueno, pues es la guía por excelencia de la corriente directa transcranial, la podemos encontrar en PubMed sin problemas. Para la depresión contamos con un grado de evidencia, es decir, por eso estas herramientas han nacido en el lado de la psiquiatría y la neuropsicología, porque pues tratan un montón de afecciones de este tipo. Para adicciones también tiene un grado C de evidencia, y bueno, para la fibromialgia contamos con un grado B de evidencia, es decir, esto funciona bastante bien para los pacientes con fibromialgia, tratamientos de 20 minutos, protocolos de 5 o 10 sesiones, es decir, o una semana o 2 semanas de lunes a viernes, con intensidades muy bajitas de 2 mA, es decir, no se suele poner más, y eso, y estimulamos pues la corteza motora primaria, el positivo, y negativo encima de del ojo contralateral. También cuenta una evidencia de grado C, una recomendación de grado C para el dolor neuropático tras lesión medular, sobre todo dolor neuropático crónico, y el protocolo es muy parecido, es corriente de estimulación anódica, es decir, estimulación con electrodo positivo de la corteza motora primaria, 20 minutos, sesiones de 20 minutos de duración, sesiones de 5 a 10 sesiones. En general, para el dolor crónico funciona bastante bien, aunque la recomendación es esta. Hay otras aplicaciones como en pacientes neurológicos y demás, pero igual no la vamos a comentar porque yo quería solo destacar las recomendadas por esta guía. Entonces tampoco vamos a entrar en más detalle por falta de tiempo. Y ya la última parte de la charla, la última realidad terapéutica que queremos ver, y yo creo que a nosotros como fisioterapeutas es lo que más nos atañe, lo que más nos puede interesar para nuestra profesión, es que estas herramientas las podemos combinar con otras cosas, con otras terapias, con otras técnicas de fisioterapia que hacemos todos los días. Y se basan en este fenómeno que está muy avalado, el hecho de sumar varias herramientas para aumentar la neuroplasticidad, pero a mí me gusta este ejemplo, que se basa en que la suma de las partes es mejor que a las partes en sí. Es decir, yo por aquí tengo los huevos, pues que van bien, están ricos, tengo la patata, pero la suma es mucho mejor que cada una de las partes. Pues esto es igual. Es decir, tenemos un montón de pistas que nos hacen pensar en que estas estrategias de neuroinnovación aumentan la ventana terapéutica de las otras técnicas. Es decir, hacemos al cerebro que sea más receptivo a otras técnicas de fisioterapia. Y por aquí es por donde creo que van a tirar los futuros estudios que se van a hacer en este campo. Nosotros tenemos una línea de investigación amplia también en este sentido y está empezando en los últimos años, está empezando a crecer un montón en este campo. Es decir, hacer lo que hacemos, nuestros tratamientos de toda la vida, pero con estas intervenciones. En muchos sitios ya se está haciendo estimulación magnética y justo después, corriendo, irnos a entrenar marcha en Locomad o en otros sistemas para potenciar más ese efecto del entrenamiento de la marcha. Como pistas, igual hay un montón de artículos, yo os he seleccionado aquí estos dos, para no extenderme mucho, fijaros. Estimulación magnética transcranial combinado con ejercicio terapéutico en pacientes con esclerosis múltiple. Por ejemplo, vemos la espasticidad en negro, vemos la combinación de ejercicio terapéutico y estimulación magnética transcranial, en blanco vemos ejercicio terapéutico solo y en gris vemos estimulación magnética sola. Pues fijaros, para esta escala de espasticidad solo la combinación nos da diferencias significativas, para la fatiga solo la combinación nos da diferencias significativas, es decir, el ejercicio terapéutico por sí solo no fue suficiente, la estimulación magnética por sí sola no fue suficiente, pero la combinación de las dos fue donde teníamos pues, los mejores resultados en funcionalidad, en calidad de vida, el aspecto motor, y claro, esto de la calidad de vida, el efecto psicológico, pues no entró en nada, pero la mayoría de las variables solo tenemos efecto cuando se combinan. Con corriente directa transcranial, pues igual, aquí por ejemplo hay muchas, lo podemos combinar con muchas técnicas, la más utilizada es realidad virtual, y aquí encontramos una revisión sistemática y vemos pues eso, que la corriente directa transcranial potencia el aprendizaje motriz
que conseguimos con la realidad virtual. Y vemos pues a los pacientes pues haciendo pues sus videojuegos, su realidad virtual y demás, con sus ejercicios y todos ellos con su estimulación de corriente directa. Pues estamos potenciando, hacemos eso, el cerebro más receptivo a cambios, más aumentando esa permeabilidad. Entonces, nada, esta es otra idea que quería que os llevarais a casa y bueno, pues como quería que lo llevarais a casa, yo lo estoy contando, pero os lo va a contar también esta persona, este señor mayor ya en el paro, que nos cuenta pues eso, que la neuromodulación aumenta la ventana terapéutica de otras técnicas. Y esto ya sí que es una realidad y esto es algo pues eso que en los próximos años va a terminar de desarrollarse y bueno, sí que es cierto que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero el futuro promete ser apasionante. Pues, esperamos estar todos ahí para verlo y disfrutar de ello. Y nada, no sé, no tengo ni idea del tiempo que he estado,